Yo le debo demasiado a mi mamá y pensaba mientras preparaba también el mensaje para hoy, ella no ha venido todavía, ¿verdad? No ha podido tener la oportunidad para venir para acá a España, pero créanme que mucho de lo que yo soy, en todos los sentidos, se lo debo a mi mamá. Y no sé si usted puede pensar de la misma manera y se acuerda quizá de la crianza que tuvo. No todos posiblemente tuvimos la mejor experiencia con nuestros padres, pero sabemos que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. ¿Entendemos eso? Ellos hicieron lo mejor que pudieron. A veces como que uno le guarda rencor a sus padres por ciertas cosas y en muchos casos con razón. Pero tenemos que entender también, tener un poquito de gracia, que nuestros padres hicieron lo mejor con lo que tuvieron. Amén. Y yo leía esta historia de un violinista y una mujer que el hijo soñaba con ser violinista. No tenía muchos recursos, ella no sabía absolutamente nada de música, no le interesaba para nada el tema, pero el niño le decía todos los días que quería ser violinista. Hasta que ella juntó suficiente dinero, le compró un violín y ella sí sabía que su hijo tenía un talento innato para la música. No sabía de eso, pero sabía que algo había allí. Así que cada día, cuando tenían sus clases, lo llevaba, caminaban kilómetros, mientras él practicaba con el maestro y se esmeraba, ¿verdad?, para ir. No importa si lloviera, no importa si hiciera frío, como muchas mujeres que yo veo por aquí, más que en ningún otro lado, que está lloviendo, se está cayendo el mundo y como quiera iban a la escuela con el niño, lo llevan a los deportes, ¿verdad? De verdad que la mujer se estaba esforzando bastante. Ella no podía enseñarle música, no podía tocar por él, no podía practicar por él, no le podía decir absolutamente nada para que él mejorara, pero ella hacía lo único que ella podía hacer, que era asegurarse que él estuviera en el lugar correcto, con la persona correcta, el tiempo suficiente. Un día adulto ya el joven fue a tocar a uno de los teatros más importantes del país y lo primero que hizo antes de empezar a tocar fue a traer a su madre al frente para agradecerle. Y él se convirtió en uno de los violinistas más renombrados de todo el mundo. Y así mismo es la maternidad delante de Dios. La madre no produce el propósito, la madre no ejecuta el llamado, la madre no puede vivir la vida por el hijo, pero hace algo muy importante, que es asegurarse de que su hijo esté constantemente en el lugar donde Dios pueda trabajar con él. Amén. Muchas veces no podemos controlar el propósito, muchas veces no, luego de que los niños van creciendo, no podemos controlar ni siquiera las decisiones que toman, pero mientras esté en nuestras manos o esté en sus manos, pueden controlar dónde el niño es influenciado. ¿Verdad que sí? Y quiero hablar de María. Quiero hablar de María. María es un tema para nosotros, muchas veces la iglesia evangélica, para algunos, como que bueno, pero María, hablar de María por la iglesia católica y tal, pero tenemos que entender, María es uno de los mejores ejemplos de madre que existe en toda la Biblia. Ella no podía hacer milagros, no podía predicar, no podía morir en la cruz por ninguno de nosotros, pero sí pudo cuidar, criar y posicionar a Jesús para que en el tiempo correcto Dios cumpliera su propósito en él. Amén. La responsabilidad de una madre no es cumplir el propósito, es posicionar a sus hijos para que Dios cumpla su propósito en ellos. Y hoy quiero hablarles precisamente de esto, en medio de esta celebración donde celebramos el amor de las madres, el esfuerzo de las madres, el sacrificio de las madres, que veamos algo un poquito más profundo. ¿Por qué Dios, de todas las maneras que pudo traer salvación al mundo, decidió traerlo a través de una madre? De todas las maneras sobrenaturales que Dios podía hacer que la salvación llegara al mundo, Él decidió hacerlo a través de una madre, y no cualquiera, sino de María. Porque el plan más grande de la historia pasó por manos que se hicieron disponibles. Y esa es la pregunta, como ven aquí, una vida en la que Dios puede confiar. Tú llevas una vida en la que Dios puede confiar. Tus hijos, la manera en la que tú los llevas, Dios puede confiártelos a ti. La vida que tú llevas, aunque tú no seas madre, es una vida que Dios puede confiar propósito en ti. Vamos a ver 3 momentos especiales donde María confió sin entender, donde ella pudo cultivar el propósito y donde ella permaneció a pesar de todas las circunstancias. Porque muchas veces el propósito eterno de Dios para un hijo y para nosotros mismos empieza en la confianza. ¿Puede Dios confiar en mi vida? ¿Es una vida que llevamos en la que Dios puede confiar? Si va conmigo a sus Biblias en Lucas 1, 26 al 38, vamos a leer un poquito ahí porque quiero ver y quiero que veamos 3 momentos muy importantes, muy definitivos y muy claves en la vida de María, donde podemos aprender cosas muy importantes, no solamente de ella como madre, pero también de qué espera Dios de nosotros.
Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Este versículo, esta porción de la Biblia, se habla mucho en Navidad, pero hoy vamos a explorar un poquito ahí de la vida de María en estos tres momentos. Bien, ¿estamos ahí? Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y repito nuevamente aquí, María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Lo primero que espera Dios de nosotros es que confiemos. Cualquier persona que se acerca a Dios tiene que confiar. De eso se trata la fe. No hay manera de creer en Dios, no hay manera de seguir a Dios, no hay manera de crecer en Dios si no confiamos. A María se le revela el plan de Dios, pero no se le revela el proceso. Y qué interesante eso. Y es algo que, miren, que cuando estaba estudiando esta porción por primera vez, como que me chocó, porque en este momento en el que el ángel estaba hablando con ella, nunca le mencionó sacrificio, nunca le mencionó la gente que se iba a poner en contra de Jesús, nunca le mencionó nada de todo el trabajo y todos los problemas que se iban a levantar por el ministerio de Jesús. Simplemente le mencionó cuál era el plan. Él será llamado Hijo del Altísimo, este es el Hijo de Dios. Pero no se le reveló nada del proceso. Y yo, cuando pensaba en esto, en confiar en Dios y en la maternidad, yo y mi esposa siempre estamos hablando de estos temas controversiales, y uno de ellos es el aborto. ¿Y sabe por qué estamos en contra del aborto? ¿Por qué la iglesia está en contra del aborto? Porque es una decisión que se toma asumiendo que Dios no está en control. Yo sé que eso es un tema un poquito picante y es un tema que a alguna gente como que hace que se apriete, ¿verdad que sí? Pero el aborto realmente se basa en el miedo a lo incierto. Y eso es precisamente la falta de fe, miedo a lo incierto. Y tenemos que entender que hay propósito en lo incierto. Todas las personas de la Biblia que nosotros podemos ver donde Dios hizo cosas grandes fue literalmente en medio de lo incierto. Y fue porque decidieron confiar en Dios en medio de lo incierto. Como seres humanos nosotros tenemos una obsesión con saber los detalles. Yo no sé si a usted le pasa, pero tenemos una obsesión con saber los detalles. Todo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si no sabe qué va a pasar, qué pudiera pasar y qué pudiera pasar si pasara esto y pudiera pasar lo otro, ¿verdad? Uno siempre está pensando 3 y 4 escenarios más adelante. Y mucho más cuando somos padres, ¿verdad? Cuando vamos a tomar una decisión, bueno, pero ¿qué pudiera pasar con esta decisión? ¿Qué va a suceder? No conozco los detalles. Cuando caminas con Dios, tienes que acostumbrarte a estar cómodo con no saber los detalles. Una persona de fe, una persona que crece en la fe, tiene que estar cómoda con no saber los detalles. Y si usted va avanzando con Dios y Dios va tratando con su corazón, usted se va dando cuenta cuando Dios va trabajando con usted, se va dando cuenta que poco a poco usted se va acomodando más con el no saber. No sé si le pasa. Así es que su fe es probada y así es que su fe es trabajada. Hasta que llega un momento que ya usted le dice a Dios, casi que bromeando: ¿sabe qué? No me importa. No me diga ni siquiera qué es lo que va a pasar. Yo confío en ti. Y cuando llegamos a ese punto, ahí es que nuestra fe empieza a cobrar sentido. Y ahí es que Dios se puede glorificar. Amén. Tenemos que acomodarnos con no saber los detalles. La Biblia está llena de gente recibiendo llamados importantes, ¿verdad que sí? Pero ¿qué llamado más grande que ser la madre del Hijo de Dios?
¿Qué llamado más grande que literalmente se te diga, el Hijo de Dios va a nacer a través de ti? A pesar de que no se le dijo, ¿verdad?, todo el proceso que iba a suceder, pero sí se le dijo que este iba a ser el Salvador del mundo. Y no se revela nada en la Biblia. Yo creo que intencionalmente Dios hizo eso, pero podemos nada más imaginarnos cuántas preguntas estaba María constantemente haciéndose. María no sabía que Jesús iba a morir y no sabía que Jesús iba a morir crucificado tampoco. No se le dio ningún detalle y no sabía todo lo que eso iba a implicar. Pero su respuesta dijo, hágase en mí según tu palabra. Y que nuestra decisión, nuestro corazón para con Dios siempre sea eso. Hágase en mí según tu palabra. Si usted tiene miedo de soltarse completamente a Dios, sepa que aunque usted se suelte o no se suelte, aunque usted confíe en Dios o no confíe, Dios sigue teniendo el control. Entonces, ¿qué cosa más contradictoria? Que, ¿verdad? Dios, yo no confío en ti. Ok, no confío. Yo como quiera tengo el control. Dios como quiera va a hacer lo que Él entendió que tiene que hacer. Lo mejor es entonces nosotros caminar en confianza, tener paz en que lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Obediencia sin entender. Cuando María se le dio esta noticia, no fue solamente una noticia en la que ella no sabría los detalles y bueno, había que confiar porque las cosas iban a tomar su rumbo. Era una noticia que traía consecuencias muy graves para el futuro y para el presente. El hecho de que, bueno, hoy en día cualquier persona, ¿verdad?, simplemente se juntan sin casarse o tienen hijos o lo que sea o sale embarazada una muchacha por allá y como que no pareciera ser el más grande dilema, ¿verdad que sí? Socialmente hablando es casi que aceptado. Pero en este tiempo, en la cultura judía, una muchacha que estaba comprometida, no solamente ¿verdad?, que no estaba casada, sino que ya estaba en el camino, en el tiempo para casarse, porque dice aquí que estaba comprometida con José. Todo lo que eso significaba socialmente para ella. Porque no había manera de explicarle a nadie, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso yo salí embarazada, porque no había manera de hacer eso. De hecho, la Biblia no nos revela en ningún momento que María dijo algo sobre eso. ¿Por qué María no dijo eso? ¿Por qué no María no estaba predicando el Salvador del mundo ha llegado, ha nacido? No se menciona absolutamente nada de eso. Y podemos ver que posiblemente María no era una persona perfecta, pero María era una persona obediente. Hay propósito en obedecer aún sin saber los detalles. Dice la palabra, y cuando Jesús en esa última semana, en la que, bueno, luego de que Él fue crucificado y cuando resucitó y estaba viendo a sus discípulos, dice, bienaventurados los que creen sin ver. Él decía, ustedes creen porque ven, pero mucho más bienaventurados, o sea, mucho mejor para aquellos que van a creer, está hablando de nosotros, que creemos sin ver. No necesitamos entenderlo todo, no necesitamos entender incluso cuando las cosas no salen como nosotros planeamos. Tenemos que confiar, tenemos que renunciar al miedo y activar nuestra fe. Donde sea que estén tus hijos, confíaselos a Dios. No importa cualquiera sea su edad, no importa si llegaste a pensar en algún momento como que bueno, ya la cosa se acabó, mi influencia se acabó, confíaselos a Dios. No sé si usted es de esas madres que oran o que están constantemente, ¿verdad?, pensando en sus hijos. ¿Qué más usted puede pensar en sus hijos que presentárselos al Señor? No hay mejor trabajo que una madre pueda hacer que poner en sus hijos la confianza en Dios y poner a sus hijos, presentárselos a Dios para que Dios sea quien se encargue. La fe comienza donde terminan las explicaciones y Dios sigue buscando personas que sigan diciendo que sí sin comprender. Amén. Y no sé si eso es un reto para ti esta mañana, que tú puedas decir, sí, voy para allá, sí lo voy a hacer, Padre, voy a confiar en ti, aunque yo no sé los detalles. Amén. Tienes que decirle que sí al Señor, decirle que sí a esa idea, ¿no? Decirle que sí a ese curso posiblemente que quieras hacer, a ese negocio que te ha pasado por la mente. Lo único que tenemos que asegurarnos es que Dios que está en el asunto. Una vez que usted sepa y tenga confirmación y tenga paz en su corazón de que Dios está en el asunto, olvídese de los detalles. Tienes que caminar en fe. Amén. Tienes que confiar. Número 2, cultiva. María cultivó el propósito de Jesús. María cultivó el propósito de Jesús. Este es otro momento clave en la vida de María. Y puede buscarlo luego para ir avanzando. Lucas 2, 41 al 52 está esta historia donde fueron a Jerusalén, como era costumbre, y Jesús entonces se quedó en el templo. Y dice la palabra que ellos se fueron de Jerusalén y Jesús se quedó en Jerusalén sin ellos saberlo. A veces leemos eso como que bien rápido, pero yo me estuve fijando. Dice que pasaron 3 días completos
antes de que Jesús y María, perdón, antes de que José y María encontraran a Jesús. Imagínese usted, o sea, yo estoy a cada rato así, soy como que medio paranoico después de tantos shows de televisión que uno ve y está pensando siempre como que en el peor escenario y no son ni uno ni dos, tenemos tres. Entonces cuando salimos por ahí, no, mira, cuidado y está pendiente de aquel y de allá porque te lo van a llevar o lo que sea. Imagínese un par de horas, un par de minutos, imagínese un par de horas. Imagínense un día, 3 días, o sea, pasó la noche y llegó el día, pasó la noche y llegó el día y todavía no sabían dónde estaba Jesús. Y en este tiempo era un tiempo donde se agrupaba muchísima gente en Jerusalén, porque era la costumbre. Y cuando llega, María obviamente está sumamente preocupada. Y cuando la encuentra, le dice Jesús, tengo que atender ¿qué? Los asuntos de mi padre. En este capítulo se menciona varias veces algo muy importante. Dice, María guardaba estas cosas en su corazón. María sabía que había un propósito, aunque no lo entendía por completo, y como quiera le dice, sí, Señor. Sin embargo, eso no evitaba que ella en su parte carnal se preocupara. Con todo y eso que ella se preocupaba, yo veo a María constantemente cultivando el propósito de Dios en Jesús. Tenemos que entender algo, porque a veces vemos, bueno, Jesús era el Hijo de Dios y ya todo pasó automáticamente. Con Jesús hubo una crianza. Dice la palabra que él creía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero Jesús sí se hizo maestro porque la costumbre judía, ¿verdad? Habían que tomar unas clases. Entonces, ¿quién lo llevaba a las clases? ¿Quién se preocupó porque Jesús se formara en lo que él se formó? Él era un rabí, pero no solamente porque mágicamente le llegó toda la información que los rabí, los maestros tenían que entender. Él se formó. Ahí hubo un trabajo ¿de quién? De María. El propósito de Dios en nuestras vidas se hace en colaboración con Dios. Nosotros no somos títeres. Si estamos esperando que solamente venir domingo a domingo a la iglesia, eso mágicamente va a hacer que el propósito de Dios sea cultivado en nosotros. Lamento decirle, no va a pasar. Tenemos que crecer. Tenemos que cultivar el propósito de Dios en nosotros. Y las que son madres, ¿verdad? Y incluso nosotros que somos padres, tenemos que hacer esto intencionalmente. Si usted revisa, solamente váyase tan lejos como una semana. En la última semana, ¿qué ha hecho usted para cultivar el propósito de Dios en sus hijos? ¿Qué costumbre, qué hábito tiene usted usted puede decir, sí, yo cultivo el propósito de Dios en mi hijo a través de esto? ¿Qué conversaciones usted provoca? ¿Qué preguntas usted provoca? ¿Qué preguntas usted responde? Quizá de qué manera la responde, ¿verdad? ¿Qué hábitos, qué cosas suceden en su hogar en la que usted puede decir, estoy cultivando el propósito de Dios en mi hogar a través de esto? Hello, estamos aquí. María quería lo mejor para su hijo, quería su bienestar. Sin embargo, lo que más le importaba era el propósito de Dios para Jesús. Entonces tenemos que pensar, ¿qué futuro estamos pensando para nuestros hijos? Si dependiera de ti, ¿cómo se vería la vida de tu hijo, de tu hija, de tus hijos, verdad? Como adulto. Dios contaría con un ministro de su palabra. Dios contaría con un Juan el Bautista, ¿verdad? Como le pasó a Elizabeth. Dios contaría con una persona que le esté sirviendo al Señor. Sería un estudioso de la palabra, sería un pastor, sería un misionero. O lo único que se nos cruza por la mente cuando pensamos en nuestros hijos es que haga dinero, que haga una carrera, que tenga un futuro. Pero en algún momento nos pasa, que no está mal, dicho sea de paso, en algún momento nos pasa por la mente qué propósito tiene nuestro hijo. ¿A qué lo va a llamar o a qué ya lo llamó el Señor? ¿En qué se va a convertir ese hijo que tú tienes, esa hija que tú tienes en un futuro? ¿Y qué estoy haciendo yo para cultivar ese llamado? Mi mamá es una mujer, y con Dios delante pronto la conocerán en algún momento, pero yo soy dominicano, ¿verdad? Y yo no sé si será cosa de la cultura, pero yo estoy casi seguro que sí, que tiene que hacer una carrera. O sea, no importa lo que tú hagas, al final no importa lo que tú estudies, pero lo que tiene que hacer es terminar una carrera. ¿Verdad, Karina? Tiene que hacer una carrera de lo que sea, pero tiene que terminar una carrera universitaria. Aunque no te guste, aunque no, nada, o sea, es que no importa eso. Termina una carrera. Y es un caminar, ¿verdad? Mi mamá obviamente veía, ¿no? Yo estudié una carrera o empecé a estudiar una carrera en Estados Unidos, en República Dominicana antes de ir a los Estados Unidos. Me gradué como músico allá en República Dominicana. Luego estudié otra carrera en Estados Unidos y bueno, era como que bueno, ya terminé la carrera. Pero algo que me recuerdo yo en una conversación con mi mamá
que confesó fue, a veces uno está tan apurado, que la carrera, lo que sea, y no se va dando cuenta cómo Dios está moviendo la ficha y para dónde Dios está llevando el propósito de una persona. Y la persona que tiene más influencia, la persona que tiene más poder sobre cuál va a ser o cómo guiar el propósito de Dios en una persona, somos nosotros los padres. ¿Qué estás haciendo para cultivar? Porque si no, miren, todo esto empieza, y no lo tengo ni siquiera aquí, pero recuerdo en esa conversación con mi mamá, ¿con qué idea tenemos nosotros de éxito? Y el problema pasa que muchas veces por nuestro caminar en la vida y por lo difícil de nuestro caminar en la vida, la única idea que tenemos de propósito es lo que sea que no sea lo que yo viví. ¿Cómo yo puedo hacer que esa persona, que mis hijos, verdad, no pasen por absolutamente nada? Pero bueno, ¿y si ese es el propósito de Dios? O sea, ¿cuál es el llamado de Dios para mis hijos? ¿Y cómo yo puedo cultivar eso? Que en vez de yo pedirle a Dios, Padre, pues te pido, Padre amado, que ponle un llamado a él, que sea doctor o que sea abogado, o que sea, ¿verdad? Padre amado, cumple el propósito, tu propósito en él. Padre, háblale desde ya. Pon en su corazón pasión por ti, pasión por tu presencia, pasión por orar, pasión por buscar de tu palabra. Háblale desde ya, no espera que tenga 20 años, 30 años, ¿verdad? Háblale desde ya, pon en su corazón, o sea, no lo deje ni dormir hasta que él entienda que lo más importante para su vida eres tú. Que más que convertirse en cualquier otra cosa, convertirse en un discípulo tuyo es el éxito que estamos buscando. El versículo 51 del capítulo 2 de Lucas menciona que Jesús estaba sujeto a ellos, lo que significa que a pesar de que él era el Hijo de Dios, la sujeción a María lo encaminó a su propósito. ¿Usted se recuerda cuando Jesús hizo su primer milagro? Es bien interesante porque verdad, lo vemos en la Biblia y ya creemos que era porque ese era el plan. El agua en vino, ¿verdad? Pero Jesús le dice, mujer, o sea, no es mi tiempo todavía, déjame tranquilo. Pero ¿qué hizo? Tuvo que hacer milagro porque cuidado, tenía que obedecer. Entonces Jesús nunca se salió de su propósito, pero María cultivó el propósito en Jesús. ¿Estás reconociendo la mano de Dios o puedes reconocer la mano de Dios en tus hijos? Y eso va para lo bueno, pero también va para lo malo. A veces pensamos que un problema en la escuela es solamente porque un muchachito ahí, ¿verdad?, no entendió cómo era la cosa o tal, pero podemos ver la mano de Dios y la mano de las tinieblas también en la vida de nuestros hijos. Porque a veces somos tan ignorantes de las dos que pasa lo que sea con nuestros hijos y es como que están a la deriva. Pero yo tengo que aprender a cultivar el propósito de Dios en la vida de mi hijo y también a guardarlo de los ataques del enemigo. Porque Dios está buscando cumplir su propósito en él, pero también hay un reino de las tinieblas que está buscando acabar con ese propósito. ¿Qué estamos haciendo para proteger a nuestros hijos y para cultivar el propósito de Dios en ellos? Número 3. Permanece. Permanece con Dios incluso cuando duela. Vimos un momento antes de que Jesús naciera donde a María le fue revelado este plan y donde ella tuvo que confiar sin entender. Luego vimos este momento donde María podemos ver que estuvo cultivando constantemente el propósito de Dios en Jesús. Y ahora vemos ya al final de este camino, o lo que pareciera que era el final del camino, el momento más clave de todos, el día de la crucifixión. Y leo rapidito en Juan 19:25. Puede luego buscar ese pasaje. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En el momento en el que Jesús estaba siendo crucificado, su madre estaba allí. María está al pie de la cruz. Y fuera de lo que solamente esto pudiera significar como un momento de que, bueno, ¿qué más voy a hacer, verdad? Soy su madre. Tenemos que pensar en qué le está pasando a ella por la cabeza. Todo lo que parecía ser una promesa, o sea, Dios le había dicho que fue lo único que se le reveló. Este va a ser el Hijo de Dios. Y también se le reveló que este va a ser y va a tomar el reinado de su padre David. Pero en este momento ella lo único que puede ver es que esta promesa se está derrumbando, que esta promesa se está desbaratando en sus manos. La Biblia no registra en qué momento María se enteró que Jesús moriría. ¿Qué estará pasando en la mente de María cuando ella al principio recibió todo esto y simplemente tuvo que confiar y tuvo que pasar su vida como la que cometió adulterio, como la que se acostó por ahí y salió embarazada porque nadie creía, ¿verdad?, que ella fue embarazada sobrenaturalmente?
Y no se menciona mucho después de María de la resurrección de Jesús, pero se menciona que ella estuvo en el aposento alto. ¿Sabía usted eso? María era una de ellas que estaba orando en el aposento alto. María estuvo luego de la resurrección, ¿verdad? Para buscar el cuerpo y todo. O sea, ella estuvo presente en esos momentos, lo que me dice que ella permaneció, que ella nunca perdió la fe, que ella pasó por ese momento. Y yo veo otros momentos con Abraham, como con Abraham, y lo mencionaba Missy en la administración ahorita, que Abraham, la promesa pareció rompérsele al pedirle a Dios que sacrificara a su hijo. Con José pasó igual, porque esta promesa y estos sueños que él tuvo, pareció que esa promesa se rompió cuando él fue vendido como esclavo y cayó en la cárcel. Con David pasó igual, cuando también Saúl intentó matarlo varias veces, ya después de él haber sido ungido como rey. Entonces, todos estos momentos no son antes de ellos ser iluminados y ser revelados con el propósito de Dios en su vida. Fueron 3 momentos bien claves donde abiertamente y claramente Dios les habló a ellos y les dijo cuál iba a ser su propósito. ¿Cómo era posible que ellos pudieran permanecer después de que todo esto, todo este llamado se hubiera derrumbado? Y quizás estés pensando ahora mismo en un panorama similar en tu vida o con la vida de tus hijos. ¿Qué está pasando en mi vida con Dios? ¿Qué pasa en la vida de mis hijos con Dios? ¿Se derrumbó esta promesa que Dios me hizo? ¿Será que eso que Dios me dijo de que mis hijos servirían al Señor o que mis hijas servirían al Señor en algún momento como que se derrumbó? Porque lo que yo veo ahora no tiene nada que ver con eso. ¿Será que este muchachito que no me deja tranquilo y que ya en la escuela yo no sé qué hacer con él, será que de verdad se va a convertir en algo en algún momento? Se derrumbó la promesa de Dios para mí, pero la Biblia dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. Tienes que permanecer, tienes que perseverar. ¿Qué pasó con todos ellos? Que en el momento de Abraham apareció un cordero para el sacrificio y Abraham pasó no solo a ser el padre de toda una nación, sino a ser el padre de la fe. Amén. A quien Dios llamó también amigo de él. ¿Qué pasó con José? Que llegó a ser el segundo en todo Egipto y llegó a salvar no solamente a su familia, sino a toda aquella tierra. ¿Qué pasó con David? Llegó a reinar sobre todo Israel y Judá. Escribió la mayoría de los salmos y Dios mismo lo llamó un hombre conforme a su corazón. Dios siempre tiene el final que Él planificó. Tenemos que perseverar. Tenemos que permanecer. María permaneció cuando la promesa parecía rota. Y la verdadera fe consiste en permanecer aun cuando el plan de Dios parece derrumbarse. Aun cuando el plan de Dios se siente doloroso. Aun cuando el plan de Dios está en silencio. El mejor trabajo Dios los hace cuando están en silencio. Cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando incluso tenemos que tomar decisiones y decisiones importantes sin tenerlo todo 100% claro. Porque no fuera fe. Si caminando con Dios tenemos todo claro, entonces fuera fe. Dios hace su mejor trabajo cuando decidimos confiar y permanecer en Él a pesar de no ver. Entonces tenemos que decir y estar disponibles y tener un corazón a decir que sí, a pesar de no tener todos los detalles. Tenemos que tener un corazón que esté cultivando constantemente el propósito de Dios, no solamente en la vida de nuestros hijos, pero también en nuestras vidas, y tener una fe que permanezca en los momentos difíciles. Señor, haz lo que tú quieras, yo soy tuyo. La vida de María es una vida que pareciera solamente, ¿verdad?, la madre de Jesús y ya está. Pero hay tanto que podemos aprender de la vida de María para cada uno de nosotros. Estamos permaneciendo, estamos confiando en Dios lo suficiente para que Dios entonces pueda decir, esa es una vida en la que yo pueda confiar. La entrega precede a la trascendencia. Si queremos hacer algo grande para Dios o si queremos simplemente que Dios cumpla el propósito suyo en nuestras vidas, si queremos que Dios cumpla el propósito de nosotros, su propósito, en nuestras vidas, todo empieza con entrega. No hay manera de caminar con Dios sin confiar en Dios. No hay manera de caminar con Dios agarrando ciertas cosas y soltando otras. Tiene que ser una entrega completa. No hay manera de crecer con Dios si nuestras vidas no están completamente en sus manos. Y que como pasó con Abraham, estamos dispuestos a que cuando Él la pida, las entregamos. Que aunque parezca derrumbarse todo el plan, como quiera decidimos caminar en fe, porque yo sé que Él que me llamó y el que me dio la promesa no está loco. Él está en control y Él no ha perdido el control. Amén.